Bueno, muchas gracias a todos por venir. Sabemos que el segundo día de este tipo de evento suele ser duro. Si alguno estuvisteis en la cena de anoche y en la postcena de anoche sabéis a qué me refiero. Y bueno, vamos a hablaros hoy de DevOps 101 hacia la excelencia técnica. Es una charla un poquitín introductoria de DevOps. Si alguno estuvo el año pasado, ahora veremos los antecedentes, pero vamos, que va a ser un poco introductoria. Y lo primero, presentarnos. Él es Leo Díaz, de Deiser, un crack en todos los temas de DevOps. Y yo soy Luis Fraile, que colaboro con Plain Concepts también haciendo temas de DevOps. Está ahí, de hecho, Ivonne vigilándome. Guillermo está, creo, por ahí antes vigilando a Leo. ¿Sabes? Nos tienen controlados. Así que, bueno, pues vamos a empezar con la charla. Antecedentes. Vale, Esto, pues, sí. si quieres empezamos un poco por... todo empezó en el AOS, el año pasado, en Segovia. Nos juntamos y vimos que faltaban charlas técnicas, que yo creo que es alguna vez que hemos comentado, y coincidimos Luis y yo, creo que era la primera vez que hablábamos, y presentamos una charla sobre DevOps, más que una charla, una conversación, Sí. generar el debate. Y a partir de ahí surgió también, ya por el año pasado, la charla que presentamos el año pasado, que fue la de Yo soy Dev, yo soy Ops, y contar un poco, aterrizar o bajar o enseñar, sobre todo más a nivel de cultura. No bajamos mucho. Sí, el año pasado no nos bajamos tan al barro como a lo mejor vamos a bajar este año. Pero... Eso es. Y bueno, básicamente, por refrescar un poquito, si quieres... No. Estuvo, Eh, por cierto, ¿alguien de aquí estuvo en la charla de la CAS del año pasado? Y ya por curiosidad, rizando más el rizo, ¿en el AOS de Segovia del año pasado estuvisteis alguno? en el Open también. Bueno, pues estás viendo ahí un poco la trilogía. Estamos en la tercera parte. Básicamente, de lo que vimos el año pasado hasta hoy, ha habido cosas que han cambiado o que se están un poco oficializando desde nuestra opinión en el mundo de DevOps. Uno de ellos es pues que ya empieza a generarse manifiestos o principios alrededor de DevOps. Este es uno de Jeff Humble, el que conozca el DevOps Handbook le conocerá, porque es el quien lo ha escrito. Y no sé nada, creo No que sé de ahí. nada. Pero bueno, básicamente te cuento, basado en un Open Space que hicieron, no es unas conclusiones ni es el manifiesto de DevOps, pero sí que es algo que está muy relacionado con lo que contábamos el año pasado, sobre todo qué no es, eso que decíamos de los roles, no son roles, si hay alguien aquí que trabaje con personas o en recursos humanos, que dejad de buscar Sí, por favor. ingeniero DevOps, que eso no existe. Si hay algún headhunter aquí, por favor, no mandéis más peticiones por LinkedIn de busca un ingeniero de DevOps, ¿vale? No existe. Si algún headhunter nos está escuchando cuando vea el vídeo, por favor, dejad de enviar peticiones. Lo único que generáis es que no queramos ir ahí. Rechazo. Sí. En Agile Admin, que es otro sitio que podéis visitar, pues hay otro manifiesto parecido con unos principios y bueno, que también podéis verlo. Esto ya lo Sí, veréis. en este caso es parecido además porque los dos se veían igual de mal. Igual o de sea mal. que- Este se ve un poco mejor. Sí, este realmente no es ningún manifiesto público o general. Esto es un Deploy First manifiesto que hicieron unos compañeros míos en su empresa, en Payvision, que dijeron, oye, aquí lo que vale es el código en producción. Muchas veces nos rompemos mucho la cabeza y es necesario, no decimos que no sea necesario hacer arquitecturas, pensar las cosas desde el principio, la calidad del código. Aquí vamos a hablar de hacia la excelencia técnica. Todo eso es necesario, pero no hay que olvidar que el código, hasta que no está desplegado en producción, no aporta valor. Y como decía ayer Edu Ferro en su charla, hay veces que incluso cuando está desplegado en producción tampoco aporta valor porque no se está usando. Entonces, una de las cosas que decían es, oye, tenemos el manifiesto ágil, pero DevOps es un mindset, que es lo que se pone aquí, y que lo importante, que lo ponía en una de estas, es Deployed and Working Software. ¿Vale? Ya no estamos hablando de simplemente Working Software, no, Deployed Working Software, software que está desplegado, que se está usando, que está funcionando. Pero bueno, esto, como supongo que luego pasaremos las slides, tendréis... Las referencias y... ¿Se podrán leer? Sí. Creo que hay poco más. Bueno, y este año hemos querido, como decíamos antes, bajar un poquito más al barro, contar alguna cosa más de lo que se está haciendo en DevOps, de lo que se le pide a sus ingenieros de DevOps que se buscan por ahí y acercarlo sobre todo a quien quizás no lo conozca, ¿vale?
Lo hemos dividido en varias partes. Por un lado, o hemos querido enfocarlo partiendo por la organización. Las primeras que tienen que ir hacia una excelencia técnica son las empresas y tienen que ser conscientes de que tienen que hacerlo. Ayer, si estuvieses en la charla de Carlos Iglesias, fue bastante rotundo en esto. No se puede hacer proyectos, o al menos ellos en Runroom no conciben hacer proyectos si no es con calidad. ¿Qué pasa? Que uno viene a la CAS y se va como súper motivado, vienes, equipos autoorganizados y más o menos esto es lo que te llevas o lo que te cuentan o lo que debería ser. La realidad es que cuando uno va a las empresas, lo que se encuentra es esto: un departamento de arquitectura, un departamento de infraestructura, un departamento de seguridad, un señor que ni se sabe quién es, al que tienes que pedirle cosas y te tiene que auditar cosas, desarrollo, que bueno, un pool de gente que muchas veces no están ni en la empresa, sino que son subcontratados en otro sitio. Y es contra eso, es contra eso con lo que desde DevOps tenemos que intentar luchar, o yo creo que es donde DevOps está calando, porque es el que está rompiendo realmente estas barreras. Lo ideal, que sean las empresas las que lo rompan. Hay un montón de ejemplos. El modelo de Spotify con sus quarters o los squads, que está muy bien, que bueno, o eso dicen, que tampoco parece ser que le funciona a todo el mundo, pues muy bien. No sé, las empresas tienen que dar ese salto. Desde el punto de vista técnico, si la empresa no da ese salto, no significa que no vamos a estar parados. Bueno, no, como mi empresa es así, pues es así, ¿no? Vamos a dar un salto, vamos a intentar que la excelencia técnica nos lleve a un equipo multifuncional. Bueno, el ejemplo habitual, ¿no? Las culpas. Ayer hablaba, no sé si también Edu, hablando de los incident reports y de los war room y que sean siempre blameless. Hablamos al final de valor, hay que aportar valor y el valor está en que tus usuarios, pues por ejemplo, no estén bloqueados y cuando estén bloqueados no haya pues, la aplicación está funcionando, no parece que es un tema de sistemas, pues ya he abierto el ticket en Jira. Bueno, hay que aportar valor. Esto también empieza en la contratación. Esto es una cosa, bueno, aquí se me ha olvidado poner los royalties porque esto lo hablaba con Edu Ferro hace poco en el evento en Madrid, en la Commit, que estábamos hablando de la charla que íbamos a dar con Edu Ferro y me decía, es que esto es algo que deberíamos ya, la gente que estamos metidos con estos mindsets, deberíamos hacerlo desde la contratación, desde el momento en el que tú estás entrevistando a alguien y decirle, oye, no es que solo te esté entrevistando para Dev o para Ops, sino decir, como Dev, ¿cuándo has fallado en producción? ¿Cómo lo has solucionado? ¿Cuál es el mindset que tienes? Porque hay gente que, aunque nos sorprenda todavía a los que estamos más metidos en DevOps, hay gente que dices, ¿cuándo has fallado en producción? Y te dicen, no, yo nunca he fallado en producción, lo que han fallado son los sistemas, ¿vale? O ha fallado la gente de operaciones. Ese mindset es horrible desde un punto de vista de DevOps. Cuando algo falla, puede que sean multitud de razones, puede que se haya roto un cable de red y digas, no, es que eso, claro, hay que achacarse a las operaciones, pero al final tú también tienes que saber cómo se está operando, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en producción, cómo poder solucionar determinadas cosas, ¿vale? Por ejemplo, eso lo hacía ayer muy bien Edu Ferro en las charlas de los war room, después sacar los incident report, que como decíamos tienen que ser blameless, cuáles son las personas encargadas, siempre buscando y siempre siendo constructivo acerca de las soluciones. Entonces, en la contratación también tenemos que buscar gente que tenga ese mindset. No a lo mejor el mindset de gente que sepa manejar todas las últimas herramientas de DevOps. Eso se puede aprender, son herramientas. Lo que es técnico, no tenemos que tener nunca miedo de contratar a alguien que no tiene el conocimiento técnico siempre y cuando tenga la mentalidad de esa mejora. Es decir, no, pues mira, yo he operado así en producción, me pedían esto, metíamos esta monitorización, hacíamos esto. No se trata simplemente, pues aquí no encontré tampoco una captura mucho mejor de, como decía aquí Dilbert, pues mira, tengo una persona que tiene muchos pull requests en GitHub, en muchos open source, en muchos repositorios open source. Si ese código no ha ido nunca a producción, si os digo la verdad no me vale, por muchas cosas muy chulas que haya hecho en GitHub. Y luego también una cosa que yo le daba vueltas, bueno, veréis que aquí también mezclamos muchas cosas, también hay cosas que son opiniones de Leo y mías que coincidimos y que no necesariamente queremos sentar cátedra y que no necesariamente tenéis que estar de acuerdo muchos de vosotros. Pero muchas veces hablamos también del full stack developer, ese unicornio, ese ente que sabe programar en React, que sabe programar en Java, que sabe programar en .NET y que sabe programar en Go, ¿vale? Y sabe un montón de cosas. ¿Pero eso es realmente un full stack developer? O sea, estamos hablando ya de DevOps, de otros mindsets. Si el full stack developer se queda, no funciona el puntero, se queda aquí, ¿vale? Eso no es un full stack developer. El código no está funcionando hasta que no está aquí.
Os diría más, el código realmente no está funcionando hasta que no está aquí, en la fase de monitorización, y veo que realmente se está usando. Entonces, la vida de un full stack developer no solo tiene que estar llena de preguntas de cuál es el último framework de React con Webpack, con el frontend yo ahí tengo mi debilidad, porque probablemente en lo que haya dicho esta charla hayan salido 4 versiones nuevas de Webpack, haya salido un nuevo framework de frontend y React ya haya quedado deprecado. Pero tenemos que preguntarnos muchas cosas si realmente queremos tener una mentalidad de full stack developer o queremos realmente aportar valor en todas las fases del desarrollo. Oye, configuración. Si un desarrollador cuando está haciendo algo y mete ese valor de configuración no tiene la mentalidad de decir, ¿y esto después cómo se va a desplegar? ¿Cómo se va a generar los ficheros de configuración esto? ¿Cómo va a afectar este valor de configuración en los distintos entornos? ¿Cómo se va a poder, yo qué sé, tokenizar? ¿Cómo se va a monitorizar algo? ¿Vale? Ese algo que yo estoy haciendo, esa nueva feature, esa nueva funcionalidad que yo estoy desarrollando, ¿cómo vamos a saber si está funcionando, si no está funcionando? Y no me refiero a funcionar de no me sale un pantallazo azul cuando la ejecuto. No, me refiero a ¿la están usando los usuarios? ¿No la están usando los usuarios? ¿Está sacando excepciones en producción? ¿Cómo se va a desplegar? ¿Dónde se va a desplegar? Siempre tenemos que intentar que despleguemos donde desplegamos y ahí luego hablaremos de cosas como Docker y demás. E intentemos que siempre se pueda desplegar de un modo sencillo, pero no es lo mismo desplegar algo a Azure que a Amazon Web Services que a un servidor on-premises. No es lo mismo, por mucho que tengamos muchas cosas, no es lo mismo y tenemos que pensar esa mentalidad desde el desarrollo. Feedback a negocio, que la uno mucho con monitorización. ¿Cómo voy a decir a negocio si esto está funcionando a nivel de que los usuarios están contentos, no están contentos, o se está usando o no se está usando? Esa pregunta no me puede venir después. Es decir, pues como se me había olvidado, meto aquí simplemente Google Analytics o cualquier cosa para intentar verlo. No, eso nos lo tenemos que preguntar desde desarrollo, cuando estamos haciendo las arquitecturas, cuando estamos empezando a hacerlo. Y por supuesto de operación. Oye, ¿tiene sentido meter trazas de un determinado tipo, monitorización de otro determinado tipo, no ya de negocio, sino de, no ya solo de CPU, sino de, oye, cómo está la memoria, cómo estamos usando los objetos, cómo estamos usando un montón de cosas? Entonces, para mí, opinión de Luis Fraile, un full stack también ya tiene que meterse en esto. Si no empezamos a meternos en esto, para mí se queda corto, ¿vale? A mí hay una cosa con esto que comenta Luis, que la primera vez que estuve en Atlassian, la primera vez que tuve una reunión con ellos, me llamó bastante la atención, y es que en Atlassian existe el concepto de developer, y ya. Y tú cuando vas a juntarte con un developer, hay un señor que sabe más de releases, hay otro señor que es programador, hay otro señor, pero son todos developers. No hay ese montón de gente con distintos skills, y lo que sí hay es mucho pairing para que unos conozcan por lo menos lo que hacen otros. Dentro de esas cosas que comentaba Luis está el tema de la configuración. Ya vamos a bajar un poquito más y actualmente una de las cosas que en mi opinión está cambiando es el tema de pipelines y el tema de configuration as code. El hecho de que ya no me meto en un Jenkins a configurar tareas o en un Azure DevOps o en un Bamboo. Yo de lo que sé de Bamboo y de lo que sé sobre todo de Bitbucket, pero vamos a intentar, aunque... Sí, bueno, aquí nos complementamos. Él es más de entorno Atlassian, yo soy más de entorno Microsoft, entonces veréis que hay muchos ejemplos que vamos cruzando las dos herramientas. Pero vamos a mencionar también otras herramientas que no son tampoco las nuestras, ¿vale? Sí. Pipelines y Configuration as Code. Está cambiando la manera en la que configuramos nuestros sistemas de interacción continua. Y están cambiando, en mi opinión, para bien. Básicamente lo que era antes una interfaz amigable se está convirtiendo en algo que es código. Y todo lo que es código, luego veremos, pues tiene muchas ventajas sobre algo que simplemente es una herramienta, ¿vale? En pipelines, una de las cosas que a mí personalmente me gusta es que se está llegando a un estándar con YAML. Prácticamente, por ejemplo, Bamboo en su momento cuando empezó, la especificación era en Java. Ahora ya incorpora la especificación en YAML. Jenkins, aunque es competencia, como no mencionarlo, ese es el que todos conocemos, ya tiene su especificación. Para quien no conozca pipelines, simplemente define los states, define los distintos pasos o sitios por donde quieres que pase tu build, y luego dentro de cada stage pues vas definiendo si quieres ejecutar pruebas, si vas a levantar un entorno, ¿vale? En Bamboo, como digo, tenemos dos tipos de especificaciones, ¿vale? Especificaciones en Java o Java y especificaciones en YAML. Igual, es parecido, ¿vale? Evidentemente cada herramienta va a tener su manera luego de funcionar, pero a mí personalmente esto es de las cosas que más me gusta, porque yo ya no me tengo que
como Release Manager ya no me tengo que casar con Jenkins o con Bamboo o con Travis. Quizá lo que tengo que saber es un poquito de YAML, quizás tengo que bajar a entender cómo es el fichero de configuración y a partir de ahí, pues simplemente en cada sistema seguramente la configuración del fichero sea distinta. Como no, tenía que incorporar una de Azure DevOps. Sí, que al final es YAML. Bueno, se intuye, ¿vale? Se intuye que es YAML, vemos los tabuladores y los guioncitos, pero al final es lo mismo, es lo que comentaba Leo. Lo que tenemos que pensar es que antes arrastrábamos cajitas, teníamos herramientas que muchas veces desde desarrollo pues da pereza, a las cajitas no, prefiero tirar el código. Ahora ya empezamos a tener nuevas herramientas, nuevos mecanismos de hacer todas estas configuraciones que aportarán una serie de ventajas. Bitbucket, que bueno, en Atlassian fue el primer producto que lo incorporó y que bueno, pues básicamente es más de lo mismo. Definimos cómo queremos que sean los stages, cuáles van a ser los pasos que va a tener ese stage y a partir de ahí ahora vamos a ver cuáles son las ventajas que aporta esto. Porque más allá de contaros o enseñaros el YAML, que eso... Esto se aprende. Hay documentación. Las ventajas. Primero que es versionable. El hecho de que tu configuración sea versionable no solamente te permite evolucionar, sino que te permite volver atrás en un momento dado, ¿vale? El hecho de que la configuración, como digo, sea versionable y sobre todo te permite escalar. Antes no sé quién me preguntaba hablando, o ayer, me esto de pipelines, ¿tiene sentido que migre? Porque yo tengo Jenkins 1 no sé cuál y quería meter la 2 tal, ¿tiene sentido que migre? Y yo le he contado un caso nuestro en un cliente de este año que tienen unos 800 desarrolladores con unas 1.400 aplicaciones. Cada aplicación con su sistema por su cuenta, un poco gobernado. En este cliente lo que dijimos es, vamos a meter, en su momento metimos un Bamboo, empezamos a que todo pasara por ese Bamboo, con la problemática de que al final creamos un cuello de botella. Tenías que tener gente específica configurando el Bamboo para que los equipos pudiesen tener su integración continua y su deploy. En el momento en el que salió esto con Bamboo, empezamos a hacer cambios y la gente, pues, ya cada equipo tiene su fichero, en su repositorio tiene su configuración. Mucho más escalable. Trazabilidad y otra cosa que es importante es que lo puedes configurar desde el IDE, en tu Eclipse, en tu Visual Studio, en lo que sea. Puedes tener tu configuración. En V. Te permite estandarizar, como decía. Colaboración ya no es cosa de un señor que es el que tiene permisos en el Jenkins para configurar, o en el Bamboo, o en el Bitbucket, o en el Azure DevOps, o en el Travis. O en Dropbox, si algunos siguen usando. O en el FTP. Te permite colaborar y te permite que varias personas estén trabajando sobre la configuración. Incluso te permite, ya entrando en temas de ramas, que puedas tener una configuración por rama. Vale, y aquí no es que nos hayamos equivocado, veis que ha cambiado el título, pero no ha cambiado el contenido. Y es lo mismo, para infraestructura también la podemos tener como código. Como decía Leo, lo importante es, oye, mi aplicación evoluciona. Y hay muchas veces, por no decir yo creo siempre, desde que empezamos la aplicación hasta que muchos sprints después seguimos ejecutándola, ha cambiado. De repente hemos agregado un Redis, hemos agregado un servicio nuevo, han salido 18 versiones nuevas de Webpack una vez más y tenemos que cambiar todas las compilaciones. Y si necesitamos volver hacia atrás, muchas veces con los sistemas de compilación antiguos teníamos que decir, bueno, guardamos la versión antigua de la compilación porque han cambiado parámetros, han cambiado cajitas de las tareas. Ahora ya no, ahora tenemos la configuración de la compilación como código versionado en el mismo repositorio, que es una de las preguntas que me hacen a mí muchas veces. Oye, ¿guardo las versiones de mis configuraciones de compilación y de mis configuraciones de infraestructura como de código en el mismo repositorio o en otro? Yo, por mí, siempre estarían en el mismo repositorio. ¿Por qué? Forman parte de la aplicación, forman parte del código. No es una cosa separada. Cuando evoluciona uno, evoluciona otro. Y si tengo que recompilar o tengo que redesplegar una versión antigua, tengo que recompilar y tengo que redesplegar con la versión de infraestructura y con la versión de compilación que tenía en ese momento. Entonces, para la infraestructura como código, lo mismo. Tenemos la posibilidad de hacerlo con YAML. Ahora veremos una serie de herramientas también que nos permite estandarizar, colaborar en ella, porque es algo que es más abierto, es algo que pueden editar varias personas a la vez. Cuando decimos que lo pueden editar varias personas a la vez, por supuesto, cuidado con esos git push, pull, --, force y demás, ¿vale? Que la pueden liar parda, pero tenemos ya
todos los mimbres, por así decirlo, para colaborar. Y aquí tenemos muchas cosas dentro de infraestructura como código. Como os decía, no es lo mismo desplegar a Amazon que a Azure que a un on-premises. Y habrá veces que nos encontremos, a todos seguro que nos gustaría trabajar con arquitecturas Lambda, ya sea en Amazon o en Azure, sin servidores, simplemente con APIs que desplegamos como contenedores Docker por ahí, pero sigue habiendo tanto hierro como mucho infraestructura as a service, como mucho IaaS. Y tenemos herramientas como, por ejemplo, Ansible. Ansible lo que me permite es, a través de unos YAML, por ejemplo, aquí estoy desplegando un Apache y aquí estoy desplegando un IS, decir, oye, en esta máquina asegúrate que la dejamos con IS, tal versión instalada, con tales paquetes de IS, con tales paquetes de Apache, todo listo, ¿vale? Estamos hablando, ya os digo, de máquinas virtuales o máquinas físicas en on-premise, pero ya tengo herramientas para hacer eso. Algo que antes, ¿cómo lo hacíamos? Un documento de Word de este pelo que se lo pasábamos al de operaciones y el de operaciones empezaba a instalar y luego decía, pero esto no porque ha cambiado tal cosa y no podíamos colaborar. Tenemos también, por ejemplo, en el entorno Windows, aunque Ansible también funciona para Windows, PowerShell DSC. Este es de los pocos que todavía no es YAML, este es sintaxis PowerShell, si alguno conocéis, ¿vale? Y me permite lo mismo, me permite decir, yo quiero asegurarme que mi entorno va a tener estas características cuando yo vaya a desplegar. Y estamos con código, ¿vale? Me está permitiendo hacerlo como código. Si nos vamos ya a nubes, por ejemplo, tenemos cosas como Azure ARM, que no es YAML, de hecho, yo ya estoy empezando a usar más Terraform, que veremos ahora después. Aquí no lo leéis, pero lo intuís porque nos creéis, porque Leo y yo tenemos mucha credibilidad en estas cosas, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo es que yo estoy desplegando una serie de recursos a Azure y le estoy diciendo a Azure cómo quiero mis recursos. Quiero un app service, quiero un Azure Storage, quiero un media services, lo que sea. Pero se lo estoy dando, es un fichero que está como código, que está en el repositorio y que me está permitiendo evolucionarlo y compartirlo entre operaciones y desarrollo. No me estoy metiendo en si este fichero lo tiene que hacer desarrollo o operaciones. Para mí eso es un poco trivial, ¿vale? Alguien tiene que hacerlo, alguien del equipo colaborando y sabiendo cómo se tiene que desplegar, dónde se va a desplegar y qué es lo que se tiene que desplegar. Y el resto es un tema de cultura y de colaboración. Terraform, por ejemplo, este ya sí que no se ve nada, ¿vale? Terraform, que a mí ahora es lo que estamos empezando a usar más para hacer despliegues a Azure y a Amazon, es lo mismo que veíamos de Azure ARM o lo mismo que no veíamos de Azure ARM, pues aquí tampoco lo vemos de Terraform, ¿vale? Pero con sintaxis de YAML. Lo bueno de Terraform es que me permite trabajar con prácticamente todas las nubes. Tiene un plugin para Amazon, tiene plugin para Azure, tiene plugin para Google y dentro de un mismo fichero de Terraform, que también es algo que cada vez vemos más, arquitecturas híbridas de yo tengo este servicio en Amazon, tengo este servicio en Google y tengo este servicio en Azure, en un mismo fichero de Terraform puedo desplegar todos esos recursos, ¿vale? Con una sintaxis igual y desde el mismo sitio y con la colaboración. Vale, y bueno, vosotros los protagonistas son, uno de los, probablemente el principal protagonista de DevOps, probablemente sean los contenedores. Ahora no se puede hablar de DevOps si no hablas de Docker, sí, está prohibido. Si tuviese que elegir un logo para DevOps, probablemente sería el logo de Docker. Para quien no conozca nada de contenedores, el que no tenga ni idea de... Bueno, sí he escuchado hablar, me han dicho que mola mucho, pero no sé de qué va. Simplemente, la ventaja que te ofrece un contenedor es la ventaja similar a la que te ofrecía Java en su momento cuando te permitía ser desplegado o ser desplegado en cualquier entorno, cualquier sistema. Lo mismo pasa con Docker, pero a nivel de sistema, no solamente a nivel de aplicación, ¿vale? ¿Por qué mola tanto Docker? ¿O por qué aporta Docker? No es el índice de molaridad, no es qué es lo que realmente hace Docker. Eso tenemos que patentarlo, el índice de molaridad. Ya está por ahí patentado. Sí, joder. ¿Qué es lo que aporta DevOps? ¿Por qué Docker mola tanto en el entorno de DevOps? Pues principalmente, en mi opinión, ya digo que estamos hablando de lo que conocemos y de lo que hemos visto, por la parte del registry. El hecho de poder tener en un sitio compartido y que todos los equipos puedan compartir los distintos entornos y que sean evolucionables, eso, aparte de ser ágil, es lo que hace que se rompa esas barreras que veíamos al principio de operaciones y de desarrollo.
Para quien no lo conozca, ya digo, es un fichero, que es el Dockerfile, que aparte tú defines cómo quieres que sea tu sistema, tu contenedor. Que lo importante además, perdona Leo, estamos volviendo a hablar, un fichero, texto, YAML, que está en el repositorio, ¿vale? Algo sobre lo que podemos colaborar. Y que yo me puedo desplegar en local, o que puedo compartir con un compañero para que él levante el contenedor y demás. No son solo cosas de operaciones. A veces se habla de los contenedores cuando hablas con los desarrolladores y no, es que eso parece que es de operaciones. En la commit se ha hablado mucho de Kubernetes o Kubernetes y a mí personalmente me ha gustado que había varias charlas para desarrolladores enfocadas de cómo te puede aportar como desarrollador Docker y Kubernetes. En el contexto de DevOps, en mi opinión, la parte del registro es importante para que se comparta. Aquí os voy a contar una experiencia que he tenido hace muy poco. Un cliente nos llama, no, que estamos ahora con temas de DevOps y con Atlassian y queremos hacer cosas y a ver si te vienes. Y a mí me chocó por la idiosincrasia que siempre ha tenido el cliente, y es curioso, pero me voy allí. Y lo primero que me dijo es, estamos ya con Docker. Cuando me dijo estamos ya con Docker, justo después de decirme que estaba con DevOps, a mí ya me empezaron a chirriar cosas. Y cuando me planto allí, lo primero que me dice es, móntame un Jira para que el equipo de desarrollo le pida las imágenes al equipo de operaciones. Cuando tú llegas a eso, lo primero que tienes que decir es, no has entendido el concepto de DevOps. No, olvídate del Jira, o olvídate por ahora, ya me llamarás después para otras cosas, pero ahora no es el momento del Jira. Ahora lo que tienes que hacer es que operaciones y desarrollo entiendan qué es lo que les aportan los contenedores y a partir de ahí montar un registro, ya puede ser con un Bitbucket o puedes montarlo para al final lo que llevas es Git por detrás, para que se puedan compartir las imágenes y puedan trabajar de manera colaborativa. Bueno, una cosa que en mi opinión hace que todo esto, cuando hablamos de configuración como código, infraestructura como código, cuando hablamos de contenedores, es que todo esto es incrementable. Ya el entorno de test no es lo que veíamos antes, que montabas un entorno de pre, montabas el entorno de pre cuando empezabas el proyecto y cuando finalizabas el proyecto el entorno era prácticamente el mismo. Eso ya no vale. El entorno de pre también es incremental, igual que el entorno de producción y demás. ¿Nos queda poco? Vale, sí, estaba mirando que... Ah, vale. Bueno, también decir una cosa. Estamos hablando mucho de DevOps, hemos hablado mucho de Docker. Se puede hacer DevOps, lógicamente, sin Docker, pero sí que es cierto que Docker aporta una serie de ventajas a todo esto brutales, ¿vale? Porque luego también la gente dice, entonces yo no estoy haciendo nada con Docker para poder hacer DevOps, antes tengo que moverme a Docker. No necesariamente. Al hilo de eso, igual, pasa por ejemplo con el cloud. ¿No? Hay cosas que no hemos incorporado, como por ejemplo el cloud. Ya, yo creo que aquí los que estamos... Creo que somos conscientes de que si vas a cloud, pues vas a ser más ágil y vas a poder colaborar y van a poder trabajar de manera colaborativa. Tema de microservicios, que es como también otra de las cosas que parece que si no haces microservicios no puede ser DevOps. O sea, que si estás con el 400, nada, a una sala encerrado donde no les dé la luz del día, porque parece que no, hay que poner las cosas en su contexto. Entonces, otro de los puntos que queríamos hablar fundamentales en cuanto hacia la excelencia técnica y desde el punto de vista también técnico y de desarrollo es el feedback, la monitorización. Yo creo que todos estamos muy acostumbrados ya desde incluso Agile, con Scrum, con las retrospectivas y demás, a los ciclos de construir, medir, aprender para mejorar. Pero eso también es mucha parte del desarrollo, ¿vale? Lo que tenemos que acostumbrarnos es a decir, perdón, esta no quería todavía, he descubierto, ¿vale? Lo que queremos hacer es tener muy claro que cuando estamos haciendo software, ese software va a haber que monitorizarle. Que ese software va a haber que monitorizarle en muchos sentidos, en muchos aspectos, como decíamos al principio. No solo los aspectos de te lo doy, tienes tu Nagios y si sube la CPU me avisas. No, la persona de negocio nos dirá, oye, ¿cuáles son las características más usadas de esto? ¿Qué es lo que más están usando los usuarios? ¿Qué es lo que más se está valorando? Entonces, desde el principio, en el desarrollo, como desarrolladores y como técnicos, tenemos que preguntarnos ¿cómo y qué vamos a monitorizar de esta funcionalidad, de este producto cuando esto se despliegue? También hay que evitar un poco caer en el data porn, ¿vale? Hay muchas veces que nos ponemos a meter muchos... No penséis lo que no es, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que decimos, pues empezamos a meter datos, además Grafana, que tenemos aquí una serie de paneles muy chulos, si alguien estuvo también en la charla de ayer de Ivonne Landa, también visteis esto mismo. Al final tú miras este panel y dices, sé que algo está pasando.
¿El qué? No lo sé. Sí que es cierto que hay veces que incluso en estos paneles, pues dices, este pico aquí o estos picos aquí pueden significar algo y puedes hacer drill down hacia abajo para seguir viendo. Pero bueno, lo que me refiero es que sean métricas también y que sean cosas que nos aporten, que podamos ver, que podamos entender. Herramientas, hay muchas también para esto. Aquí esto es un poco copia de otra slide que tuve ayer en la charla de Ivonne, y aquí un disclaimer, este es mi stack para un determinado producto mío. No quiere decir que sea mejor ni que sea el ideal, y probablemente de aquí a 6 meses me volváis a preguntar y haya usado otro stack o haya cambiado cosas. Pero tenemos cosas como Azure Application Insights, que no deja de ser como New Relic, como App Dynamics, como Dynatrace, como muchas otras herramientas que tenemos en el mercado. Antes hablaba de meter Google Analytics como una base, pero Google Analytics también nos aporta, en la parte de todo el front, de navegación y de uso de los usuarios, nos aporta. Nos da telemetría, nos da logs, eventos propios de dominio. Muchas veces hablamos de arquitectura, decimos, no, el evento de dominio, el comando, la acción. Oye, pero ¿estás usando, por ejemplo, eso para logar, para ver por dónde está el flujo de usuarios a través de la aplicación en la parte del servidor? Pues también, guardar información, ya os digo, nosotros, por ejemplo, guardamos en SQL Server, en Google Analytics y Application Insights, eventos propios de dominio. Yo tengo mis trazas de qué métodos han ejecutado, qué propiedades tenían los usuarios, demás. También con estas cosas, ojo, GDPR, no se os olvide, que de repente un día en un log de un servidor de un cliente en producción vi a alguien que estaba logando las contraseñas de los usuarios en el Application Insight y dije, está bien logar, está bien telemetría, pero creo que aquí te has pasado un poquito, ¿vale? Por ejemplo, para visualización después, Grafana, que es la captura que os enseñaba antes, Power BI, cosas que tengo pensadas, pues meter Prometheus. Hay muchas herramientas. Aquí hay muchas charlas, ayer también Ivonne dio una, tampoco me quiero parar mucho en esto. Que nos queda además 10 minutos o ya 5 incluso. Hay una cosa importante con el tema de la monitorización y es o a mí una de las cosas que estoy viendo dentro de ese nacimiento de DevOps es ese vínculo con el UX. Cada vez de hecho empiezo a ver entornos donde hay más vínculo entre gente de UX y gente de operaciones que gente de UX y gente de desarrollo. Parece que, claro, al final la gente de UX necesita esa parte de monitorización, pero es que desde, no operaciones, desde todo, desde el desarrollo y de operaciones es necesario también tener esa monitorización del negocio. Y ya casi acabando, el tema del soporte. Hay que cambiar. Las empresas tienen que dar un salto, forma parte de la cultura y tenemos que ir a un modelo de soporte más proactivo. Otra de las charlas que ha habido en la parte de gestión de incidencias. Hasta ahora está muy bien que tengamos la aplicación, que yo como desarrollador la pongo, y hay un call center, o en el mejor de los casos, y hay un primer nivel, y hay N niveles, que es el peor de los casos, cuando tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y a desarrollo le llega cuando normalmente ese señor que lo ha pedido ya está cabreado. Es eso, en mi opinión, el más habitual, al menos en nuestro caso, cuando vamos montando Jira Service Desk con los clientes, es el más habitual. Eso hay que no abandonarlo, mantenerlo, pero hay que mejorarlo. El soporte tiene que dejar de ser reactivo y empezar a ser proactivos. Con la monitorización de negocios, saber cuántos, por ejemplo, qué funcionalidades nos están usando o qué funcionalidades tienen más carga, que ayer hablabas de eso en la parte de Grafana, es importante para que tengas, ya no solamente es el Nagios que te monitoriza la CPU, sino monitorizar realmente el negocio para adelantarnos a los problemas. Ofrecer a los usuarios la situación del sistema con un status page o con cualquier otro sistema que permita que el usuario sepa en qué situación está todo. Ya no solamente que desarrollo y operaciones lo sepan, es que eso tiene que estar por defecto así, es que el usuario también lo sepa. Tener sistemas como Obi, que no sé si lo conocéis, que te permite, por ejemplo, conectarlo con tu sistema de incidencias o con tu sistema de base de conocimiento para preguntarle y antes, incluso para reportar a los usuarios de, oye, hay un problema, se ha caído no sé cuál, todo esto en el Slack, o bien en este caso es de Slack, lo hay para otros sistemas. Conclusiones. Lo primero, el código importa. Antes importaba y con DevOps yo creo que importa más. No hemos hablado mucho de código, pero veis que todas las cosas que hemos hablado se respaldan con código realmente. No es solo programar, no es solo operar. Tiene que ser la combinación de ambas. Yo cuando estoy programando tengo que pensar cómo se va a operar. Y la gente que está operando tiene que decir, oye, ¿qué es lo que vais a usar, por ejemplo, para monitorizar? ¿Cómo queréis exponer los eventos? ¿Cómo queréis exponer esa información? Entonces, es la conjunción de ambas. Tener una visión de conjunto. Esto... Aquí es donde la gente se asusta.
Oh, Dios mío, voy a tener que aprender todas esas herramientas. No, está claro que no, pero sí por lo menos conocer y saber como desarrollador que existe una cosa que se llama Travis, que existe una cosa que se llama Jenkins, que existe igual una cosa que se llama Qmetry, que te sirve para temas de calidad. O sea, yo diría que es muy importante como desarrolladores que conozcamos los lenguajes, las arquitecturas, que sepamos hacer bien nuestro trabajo, que es desarrollar, pero deberíamos de conocer al menos un sistema de integración continua, me da igual, pero saber un sistema de integración continua y cómo trabajar con él, un sistema de despliegue continuo, que hay muchas veces que es el mismo que el de integración continua, sistemas de monitorización, al menos conocer, no digo de saber en profundidad, sino decir, oye, aquí puedo usar Azure App Insights, aquí puedo usar New Relic o aquí puedo usar App Dynamics, saber que existen y cómo vamos a poder exponer eventos de negocio y saber luego al menos algo de visualización, de cómo se va a consumir esa información. Tampoco digo usarlo ni implantarlo, pero saber, pues Grafana funciona más o menos de este modo, esto funciona de este modo y esto se puede enganchar con esto. Lo mismo al contrario. Operaciones, tiene que saber cosas de desarrollo. A mí una cosa que me encanta de Configuration as Code es que cuando cambias en local tienes que hacer un git add, un git commit, tienes que hacer un git push. Eso ya no es solamente cosa de, no, yo monto el Bitbucket o monto el GitLab o monto lo que sea, ya desarrollo que se busque la vida. Claro, si tienes una persona de operaciones, por ejemplo, que trabaja en entornos Windows, que es lo que más yo conozco, y no sabe trabajar con PowerShell, cojea. No quiere decir que sea malo que lo tengáis que ir ahora y despedir, ¿eh? No quiere decir eso. Quiere decir que se tiene que poner las pilas en PowerShell, por ejemplo. Y por seguir un poco con la línea del año pasado, y sí, que es la del valor. Es recordar que esto está para aportar valor. Ayer en la charla de Sandro, creo que recordar en la keynote, hablaba de cómo se puede, entre comillas, medir o cómo se puede, qué significa eso del valor, que muchas veces parece que es efímero. El valor no es desplegar una feature en producción. El valor es que esa feature realmente aporte y esté siendo usada por un usuario o por N usuarios. Que solucione algo, algún problema, alguna cosa. Y bueno, lo que para nosotros es lo que entendemos como DevOps, si tuviésemos que marcarlo en un marco o en una figura, es cultura, que es lo más importante, excelencia en desarrollo, excelencia en operaciones y, sobre todo, entrega valor al negocio. Aunque se nos ha olvidado una cosa que sí que el año pasado incluimos en que era DevOps, gatitos. Los gatitos siempre aportan mucho en las presentaciones y este año se nos ha olvidado, poner un gatito. Y ya está. Nada más, muchas gracias. Si tenéis preguntas, creo que vamos...